Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al espacio deportivo dedicado al fútbol base aquí en Popular Televisión, que como sabes se llama Chuta y Gol. Hoy es el programa número 31, que como digo habitualmente no es poco. Decirte que hoy tenemos para ti, en nuestro espacio deportivo dedicado, como digo, al fútbol base, dos torneos. Uno en Carballo, es el noveno torneo Alevín Concello de Carballo, organizado por el concello que colabora con la Escuela de Luis Calvo Sanz de fútbol base. Decir que es en memoria de José Luis Vara, y la segunda entrega de Chuta y Gol en la parte final es el segundo torneo de Benjamín Fútbol 8 Cidade de Villagarcía, organizado por el Arosa. Decirte que aquí, en la primera entrega que vamos a hacer del torneo de Carballo, participan equipos de nivel como el Sporting de Gijón, Fútbol Club Barcelona, Deportivo, Celta, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo, por lo tanto, comenzamos con el torneo en Esairoas, en Carballo, cabecera, con equipos con la voz diana, y seguidamente vamos a los partidos de liguilla Deportivo Pabellón, Luis Calvo Sanz, Valladolid, y luego vamos a semifinales. Los participantes en el noveno torneo de fútbol 8 Alevín del Concello de Carballo serán el Sporting de Gijón, el Celta, el Deportivo, el Barcelona, el Pabellón, Luis Calvo Sanz, Real Valladolid y Las Rozas. Estamos en el primer partido que te ofrecemos aquí en Chuta y Gol de liguilla, jugando el Deportivo de La Coruña con la pelota contra Pabellón de Ourense. Juega Pabellón de Ourense, que quiere sacar la pelota controlada, se hace con el esférico el Depor. Abre a banda derecha, partido correspondiente de liguilla, como digo, al torneo José Luis Vara, organizado. Primer gol de la contienda, es un gol a cargo de Iván para el Deportivo de La Coruña en este golpeo, en este zapatazo desde la parte derecha. Deportivo 1, Pabellón 0, como digo, Memorial José Luis Vara. Otro volea, otro gol de calidad, de fortuna también quizás, aunque muy bien ejecutado. Un gol 5 estrellas, un gol de nivel, este que marca Samuel para el Pabellón. Sí, señor, 1-1 en el marcador. Sigue el juego, juega ahora el Depor, que está empatado con el Pabellón de Ourense. Es un partido correspondiente al Memorial José Luis Vara. Otro disparo de la banda derecha de categoría Alevín Fútbol 8. Partido jugado ya en el tercer día definitivo. Vamos a asistir a otro partido más de liga, luego a semifinales, jugando el Depor. Deja aquí para su compañero, pega el esférico sobre un defensa del Pabellón. Se hace con la pelota aquí el niño del Deportivo, que se va muy bien, va hacia la derecha, llega ya a la parte izquierda, le cierra el paso un niño del Pabellón, controla, se la juega con el compañero, abre la pelota, disparo, balón fuera. Fútbol de nivel con jugadas aquí en Aseiroas, en la Escuela Luis Calvo Sanz, en Carballo, jugando el Depor en la línea de medio campo por banda izquierda.
Conduce, profundiza, acento, chut, sin complicaciones para el portero, para nuestro coleguita el portero, especialista, por cierto, este portero del pabellón, especialista en parar penaltis, al margen de ser un portero de calidad. 1-1 en el marcador, seguimos aquí. Vamos a ver, jugando el Depor, juega el balón atrás, está bien cerrado atrás, con bien posicionado, quiero decir, el pabellón de Orense. Conduce aquí ahora este niño del Deportivo, busca un disparo sin complicaciones para nuestro colega, el portero del pabellón. 1-1 en el marcador. Final de la primera parte, van a tomar un respiro y sigue el juego. Está jugando también otro partido a la izquierda en el campo, el Gijón con el Celta, vence el Gijón 3-1. Estamos ya en la segunda mitad, estos son los entrenadores del Deportivo, anteriormente era el entrenador provisional del pabellón, dado que Manolo Doval no estaba en el primer partido de la mañana. Jugando el Deportivo 1-1 en el marcador. Balón fuera también ahora en este disparo. Están los padres y las madres animando a sus hijos, a sus niños en este torneo de Carballo. Disparo ahora con gol de Caridad a cargo de Alex. Marca el segundo gol para el Depor Acles. Y la cosa va a finalizar con el marcador de Deportivo 2, Pabellón de Orense 1. Con este gol de Alex que da el triunfo al equipo del Deportivo de La Coruña. El fútbol de quilates, las jugadas, Los goles 5 estrellas, esa instantánea de tu mega crack. ese toque a tu alcance. Chuta y Gol pone a la venta el pack de 6 DVD con los 32 programas de la temporada. Por 40 euros más gastos de envío. Haz tu pedido llamando al 655-647496 o envía un correo a chutaygolgalicia@gmail.com. Chuta y Gol, nos mueve la pasión. Turn around, open your eyes, look at me now. Turn around, girl, Seguimos en el noveno torneo Levín, Concello de Carballo. Es el partido ahora también de liga entre el Real Valladolid y la Escuela Luis Calvo, el equipo local, el Luis Calvo, la Escuela de Fútbol Luis Calvo de rojo, el Valladolid de negro, jugando el equipo anfitrión. Primeros compases del partido, animando aquí los seguidores de Pucela a su equipo, el Valladolid. Va a ejecutar una falta a balón parado la Escuela de Fútbol Luis Calvo, el equipo anfitrión, como digo, en este noveno torneo Alevín Concello de Carballo, Memorial José Luis Vara. Hace amaga, muy bien ensayada esta jugada. Se la lleva aquí el delantero centro, recupera el equipo de Pucela de Valladolid aquí por medio de este niño de color que con un disparo potente al travesaño da el primer susto al equipo local. Decir que este es un jugador de nivel el que tenemos en pantalla que juega en el Valladolid, con buen golpeo de pelota y técnica depurada. Jugando el Luis Calvo ahora sacando de banda. Estamos 0-0 en el marcador. Sigue jugando aquí el Valladolid por medio de este mega crack. La pone para el área para un compañero, a punto está de rematar y finalmente consigue, aunque reclaman los jugadores locales de Luis Calvo alguna cosa que no les parece legal, pero el marcador señala en estos instantes gol del Valladolid, 0-1. Luis Calvo 0, Escuela Luis Calvo 0, Valladolid 1. Jugando el Valladolid, a apertura banda derecha, recepción aquí el delantero, juega para atrás, la coge, le recorta, dispara con la zurda, balón fuera, estamos en Chuta y Gol. Como siempre en Popular TV, esto es Alevín Fútbol 8, torneo de Carballo. Va a golpear el esférico un córner el Valladolid sobre Escuelas Luis Calvo Sanz, que pierde el equipo anfitrión de momento por 0-1. Tiene opciones todavía, buen disparo con buena jugada, aunque el balón ha salido alto, de este delantero centro. Banquillo del equipo local, este es el entrenador de las escuelas Luis Calvo Sanz, jugando el Valladolid, buscando, llega a la línea de cara, a la línea de fondo el Valladolid, se pasea la pelota
No la recoge nadie. La cosa sigue venciendo el Valladolid. Va ahora aquí el equipo local a ver si en esta oportunidad busca con calidad este delantero peligroso que nos ha gustado en el torneo, el número 9. Buscaba el empate, golpeo ahora del Valladolid sobre la portería de la escuela Luis Calvo Sanz. En este balón parado llega el segundo gol del Valladolid a cargo de Raúl. Escuelas Luis Calvo Sanz 0, partido ya de liguilla final. Real Valladolid 2. Goles del Valladolid, el primero y el segundo de Raúl. Vamos a ver si el equipo de casa, el anfitrión, aquí por medio del incansable número 9, muy bien ejecutado ese remate, con una parada mayúscula. Este es Jesús Capelán, vicepresidente de las escuelas Luis Calvo Sanz, junto con Pichel, que es tesorero, forman el tandem de trabajo con otros personas, hombres que forman la directiva, que trabajan a lo largo del año aquí en Carballo por y para el fútbol base. Sigue peleando ahí el equipo local de Carballo, que pierde por 0-2 con el Real Valladolid. Final del partido. Vamos a asistir ahora para ofrecerte aquí en Chute y Gol a la semifinal en el campo 1 entre Barcelona y Deportivo de La Coruña. Comienza el encuentro. Decir que en el campo 2 es el Valladolid con el Sporting de Gijón, el que se juega también el pase a la final. Nosotros nos quedamos mayoritariamente con el campo 1 en este Barça Depor. Pase a la final para el 9º torneo Alevín Concello de Carballo, Memorial José Luis Vara. Este es Nico, hijo de Fran del Deportivo, el número 14, recién fichado por el Barcelona. Vamos a ver qué pasa. Primeros compases del partido, jugando el Barcelona con posesión de la pelota, jugando en corto. Recibe aquí Nico al centro del campo, busca sorprender al portero del Depor, que bien situado ataja la pelota. Sigue jugando el Barça. Sigue jugando el Barça sobre el Deportivo en esta semifinal. Recupera aquí el Deportivo, se acerca por primera vez al área, a punto está, puede haber una falta. El colegiado así también lo estima y decide. Vamos a ver con el 0-0 si el Depor es capaz de adelantarse en el marcador. Situando la barrera el cancerbero, va el Deportivo, chuta por poco. Bien ejecutado, aunque ha salido desviado por muy poco. Barcelona 0, Deportivo 0 en esta semifinal. Este es el delantero centro coreano Katefusa, que es un mega crack del Barcelona, un niño de nivel, junto con otros jugadores también del Barça. Esta es la grada, jugando el Barcelona 0-0. Apertura para banda izquierda. Decir que en este equipo juega también el hijo de Guillermo Amor, aquel jugador del FC Barcelona. Y juega también, como digo y reitero, recién fichado el hijo de Fran, el mítico del Club Deportivo de La Coruña. Juega aquí su hijo Nico, que antes lo hacía en el Montañeros. A punto estuvo ahí en una jugada aislada, busca el Deportivo sorprender al portero, disparo, la recoge el extremo derecho del Deportivo, le cierra el paso el niño del Barça. Este equipo de Barcelona que no conoce la derrota en la temporada 2012-2013, no conoce la derrota. Allí donde participa se lleva los trofeos y los títulos, pero tiene complicaciones. Aquí ya ha pasado mucho tiempo, estamos ya pasado el Ecuador de la primera parte. El Depor bien cerrado atrás, le pone la cosa complicada al FC Barcelona. Alevín Fútbol 8, 0-0 en el marcador. Saca el portero del Deportivo. En el campo 2, Valladolid 1, Sporting de Gijón en la otra semifinal. Está la cosa también complicada. Y aquí estamos con un 0-0. El Deportivo defendiéndose con uñas y dientes. Vamos a ver qué pasa. Es una falta ahora a favor del FC Barcelona. Golpea la pelota elevada. Remata de cabeza. Y muy bien situado el portero del Depor. Está cuajando una magnífica
mañana como cancerbero del Deportivo en el Alevín Fútbol 8, buscando el Barcelona el triunfo. Lo tiene de momento complicado. Fútbol 8 en Carballo en este torneo, bien cerrado, bien defendido por el Depor. Sigue a la carga el Barcelona, que se hace dueño y señor de la totalidad del campo, encerrado en el área la totalidad del equipo del Deportivo. A punto está de llegar ahí el coreano Katefusa para rematar, pero la cosa sigue así con 0-0 en el marcador. Estamos en Chuta y Gol, ofreciéndote esta semifinal del torneo José Luis Vara, torneo organizado por las escuelas Luis Calvo Sanz en colaboración con el Concello de Carballo. Sigue el Barça a la carga. Conduce la pelota este también niño de color que tiene calidad. A punto está, bien sacado el peligro por un defensor del Deportivo. Sigue el Barça aquí buscando, es Nico González, abre el balón a la izquierda, la pone el niño del Barça sobre el área, remata de cabeza este niño del Barcelona, este mega crack también, y rompe el marcador, el 0-0 en los instantes ya casi finales del partido. Un testarazo de calidad bien ejecutado en un centro desde la banda izquierda. Este es el goleador jugando con la bola, tiene calidad el niño. Barcelona 1, Deportivo 0. Final del partido, una pena no haber mantenido ese 0-0 y que se lo jugaran a los penaltis, pero buen papel del Deportivo. Pasa el Barcelona a la final. Esto es el encuentro que te decía de la otra semifinal, Sporting de Gijón-Valladolid. Decir que tenemos aquí alguna jugada. Este es el segundo gol que le da el pase a la final al Sporting de Gijón. Una escuela, la del Gijón, la escuela de mareo asturiana, que se planta en la final contra el Barcelona. Vemos aquí el segundo gol. Estaban empatados a unos del Sporting de Gijón, que venció al Valladolid y queda fuera de la final el equipo pucelano. Vamos a ver aquí buscando el Valladolid el empate, el 2-2 en esta otra semifinal. Muy bien este niño, pero finalmente ha cerrado el paso el último defensor del Sporting de Gijón. Los padres y las madres levantados con la tensión y la animación. Pierde el Valladolid con el Sporting de Gijón. Vamos a ver qué pasa. Recupera aquí un balón el Valladolid. A punto está. Buena parada del portero del Sporting. Emoción en la grada. Tensión. Se levanta el público. Valladolid 1, Sporting de Gijón 2. Aquí una jugada. Aquí solo el balón en número. Falló en el remate. Y esto creo que ya se acaba. Efectivamente, vamos a asistir a una final entre el Fútbol Club Barcelona y el Sporting de Gijón, que acaba de vencer 2-1 al Real Valladolid, aquí en Carballo. Restaurante Polar en Monforte de Lemos. Cocina gallega hecha con mimo. Cocina italiana de buena mano. Las carnes más tiernas, los pescados más frescos, acompañados con ese postre casero. Restaurante Polar en Monforte. El mimo en la cocina. El sabor de lo nuestro en todos los sentidos. Sierra Joyeros. Desde hace 50 años, profesionalidad y prestigio van unidos a calidad y buen gusto. Alta joyería y relojería de marca. Desde hace 50 años, Sierra Joyeros. En Ourense, Paseo 22 y Santo Domingo 72. En Vigo, calle Pintor Lacheiro 17. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Ya no tienes excusa en Vigo para paladear un buen vino en compañía. Saborear unas tapas hechas con mimo o un pulpo en Sebre los fines de semana. Aderezado con música en vivo.
Taberna da Crise, tu punto de encuentro. Calle Barcelona 17, Vigo. Queres ter a cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. El fútbol de quilates, las jugadas, los goles 5 estrellas, esa instantánea de tu mega crack. ese toque a tu alcance. Chuta y Gol pone a la venta el pack de 6 DVD con los 32 programas de la temporada.
por 40 euros más gastos de envío. Haz tu pedido llamando al 655-647496 o envía un correo a chutaygolgalicia@gmail.com. Chuta y Gol, nos mueve la pasión. Hemos disfrutado de los partidos de liguilla y esas dos semifinales entre el Barcelona y el Deportivo, que finalmente ha pasado el Barcelona, pero el Depor se ha quedado ahí cerrado atrás y el Fútbol Club Barcelona, este equipo que no conoce la derrota, solo ha ganado y ha vencido por 1-0 para pasar ahora a la final. A esta final que se va a enfrentar a una buena escuela de fútbol base como es la Escuela de Mareo con el Sporting de Gijón. Final, como digo, Fútbol Club Barcelona Gijón, final del torneo Concello de Carballo, Memorial José Luis Vara, aquí en Chuta y Gol. Y yo voy a besarte. Están aquí en el campo das Eiroas las cámaras de Chuta y Gol para ofrecerte en este programa la gran final, la finalísima de este torneo, noveno torneo de Vin, Concello de Carballo, Memorial José Luis Vara. Esta final que la van a disputar los equipos Sporting de Gijón, Fútbol Club Barcelona, dos escuelas con tradición en el fútbol español, la de Mareo y la escuela del Barça con la Masía. El equipo del Barça haciendo piña, comienza el partido, lo hace sacando de centro el Sporting de Gijón. Vamos a ver qué pasa. Fútbol 8 en Carballo en esta gran final, jugando el Barça por banda izquierda. Bien cerrado aquí por parte del lateral del Sporting de Gijón. Sigue jugando ahora aquí el Barcelona en el centro del campo, apertura banda derecha, recibe aquí solo este niño del Barça, remata a placer el número 10 del Barcelona con una intervención mayúscula, 5 estrellas del portero del Sporting de Gijón. Sí, señor. Siempre hubo buenos porteros en Asturias, en el norte de España. Sigue jugando el Barça, tiro cruzado, fuera y alejado a la izquierda del portero. Este es nuestro amigo David Cabanas del Depor, que está colaborando en Chuta y Gol, tomando nota de las jugadas de esta gran final. Jugando el Barça aquí, vamos a ver si llega. Muy bien, de nuevo el portero del Sporting de Gijón. Qué nivel, 2 paradas ya en 4 minutos. 2 paradas, 2 intervenciones mayúsculas. Sigue jugando el Barça, que en primer término quiere plantar cara y dominar el partido, aunque el Sporting de Gijón de momento está bien plantado en el campo, situado con un hombre arriba en punta, menos cerrado que en la semifinal con el Deportivo. Disparo con Caridad, ahora aquí desde el lateral del Barça, con muy buena intención, balón elevado que sale alto. Estamos en Chuta y Gol, la grada repleta del campo de las Eiroas, gran final. Sigue jugando el Barça en esta gran final con el Sporting de Gijón. Recupera aquí este niño del Barcelona, tiro al palo a la madera, escupe la pelota a la madera de la portería en este tiro envenenado del Fútbol Club Barcelona. 0-0 en el marcador. Busca ahora un remate el Sporting de Gijón, le hace un efecto, una cabriola aquí el esférico al portero del Barça y se pone por delante en el marcador el Sporting de Gijón. Gol de Pablo Pérez. Veamos en la repetición, resbala el portero y el esférico entra en la pelota. Vence el Sporting de Gijón con este gol de Pablo Pérez al Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona, acostumbrado a ganar todo donde va, todos los partidos que juega y participa. Vamos a ver qué pasa, incluida la Dosa Cup recientemente jugada en Villagarcía y hoy está jugando también en esta final aquí en Carballo. Es el segundo gol del Sporting de Gijón contra todo pronóstico. 0-2, el Barcelona. Dice el niño que cuidado, silencio, aquí estoy yo, dice el goleador del Sporting de Gijón. Muy bueno aquí esta jugada. Los jugadores del Barça, el portero, que no están acostumbrados a verse así contra las cuerdas a corta distancia, solo aquí para el Barcelona. Un delantero, es el 2-1, falta muy poco para acabar la final. El Barcelona sigue a la carga, remate ahí de Hijo de Amor por fuera. Barcelona 1, Sporting de Gijón 2. Esto está que arde. Este es el que te digo yo, es el hijo de
Guillermo Amor, aquel jugador del Fútbol Club Barcelona y de la selección española. Jugador de nivel, también lo es su hijo, por cierto. Buscaba ahora aquí el coreano Katefusa, pero la cosa está que arde y finaliza con una derrota que no conoce habitualmente el equipo del Barça Alevín, venciendo contra todo pronóstico, entre comillas, el Sporting de Gijón en esta gran final al todopoderoso Alevín Fútbol 8 Fútbol Club Barcelona. Es la primera derrota del Barça y, por cierto, ha tenido que ser Chute y Gol el que da fe de estos hechos. Vamos a asistir ahora aquí en Chute y Gol, vamos a presenciar, este es el triunfo, como te dije, este es la entrega de premios, este es un homenaje a un niño que juega en el Manchester con Denise, de aquí de la zona. Es ahora Eduardo Schneider, jugador del Zaragoza y del Real Madrid, que hace entrega al goleador del partido, al coreano Katefusa del Barça. Es decir, que Schneider tiene un niño que juega en Las Rozas, y también el coreano Katefusa le dan el premio en el torneo al mejor jugador. Es ahora aquí Luciano Calvo, de Conservas Calvo, que hace entrega del trofeo al subcampeón, al Fútbol Club Barcelona, en este torneo, y el alcalde de Carballo, que hace entrega al equipo campeón, el Sporting de Gijón. Arriba Sporting. Vamos ahora a Villagarcía de Arosa, vamos a presenciar, hemos asistido y te vamos a ofrecer aquí en Chute y Gol a través de Popular TV el segundo torneo de Benjamín Fútbol 8 Ciudad de Villagarcía. Como siempre, cabecera de este torneo, equipos que participan con la voz de Ana, y de seguido nos vamos ya con los encuentros de Liga y semifinal. Como siempre, aquí en Popular TV con Chute y Gol nos mueve la pasión por el fútbol base. Los equipos que competirán en los cuartos de final del segundo torneo de fútbol 8 de Cidade de Vilagarcía serán Oleixoes, Baliño Cabo de Cruz, Salgueiriños o Celta Santa Mariña, Los Gatos de Íscar, Real Oviedo y Deportivo. Estamos ahora en el segundo torneo Benjamín Fútbol 8 Ciudad de Villagarcía, jugando el Celta de Vigo contra el Salgueiriños de Pontevedra. El Celta con su indumentaria habitual celeste, el Salgueiriños de Pontevedra de rojo. Busca el Celta la portería, llegar al área contraria por banda derecha, le cierra el paso muy bien el defensor del Salgueiriños, remate ahora de cabeza del delantero del Celta, abre el marcador el Celta de Vigo con este centro desde la derecha, muy bien cabeceado, muy bien ejecutado por este niño del Celta. Celta 1, Salgueiriños 0. Busca el Salgueiriños recortar el marcador. Es una falta ahora a cargo de un niño del Celta que va a golpear el cuero, el esférico. A balón parado el Salgueiriños. Dispara, balón alto por poco. Bien tirada esta falta, muchacho. Seguimos aquí, como siempre, en Chute y Gol. Estamos en el Ciudad de Villagarcía de Benjamín Fútbol 8. Buscando el Salgueiriños, recorta, se hace el 7 con el cuero, busca a un compañero, saca el peligro el defensor del Celta, se la lleva aquí. Vamos a ver qué pasa. Se la llevaba, pero finalmente se hace con el esférico. No hay propietario del balón. Es ahora sí el Celta que la baja. Recoge aquí por banda derecha. Zapatazo. Buena parada del portero del Salgueiriños. Zapatazo, buen disparo del extremo derecho del Celta. Estamos con este torneo de Benjamín Fútbol 8 en Villagarcía, organizado por el Arosa. Es ahora el Salgueiriños. A punto está, lamiendo el larguero el cuero. A punto está el Salgueiriños de empatar aquí al Celta por medio de este mega crack, el número 10. Torneo organizado por el Arosa.
Vamos a ver qué pasa. Busca el Celta ampliar el marcador. La recoge aquí este mega crack. Se va de 3, se va de 4. Busca con la izquierda. Gol 5 estrellas. Gol de calidad. Gol de nivel. El segundo marcado por el Celta de Vigo ante el Salgueiriños. Vamos a ver aquí la repetición. Cómo se guarda la pelota y con la zurda, a boca de cerro, bate al cancerbero del Salgueiriños. Victoria del Celta. Es un segundo partido correspondiente a cuartos de final en el torneo Benjamín Fútbol 8 de Ciudad de Villagarcía. El Santa Mariña de Cabral, que acaba de abrir el marcador por medio de este jugador, contra el equipo de Valladolid, llamados Gatos de Íscar. Santa Mariña 1 en este gol que vemos en imagen, contra el equipo de Valladolid, que juega de naranja, Gatos de Íscar. Juega el Santa Mariña, juega ahora aquí el equipo de Pucela. Saca la pelota como puede el equipo de Pucela, busca el gol y efectivamente lo consigue. Es el empate a cargo de Pablo para el equipo Gatos de Íscar. Santa Mariña de Vigo 1, Gatos de Íscar 1 con gol de Pablo en esta magistral ejecución de este niño que vemos en pantalla. 1-1 en el marcador. Están ahora los de Vigo, los de Cabral un poco apretados, a punto y lo consigue. El segundo gol ahora también para el Gatos de Íscar a cargo de Carlos. Vence el equipo de Valladolid al Santa Mariña de Vigo 1-2. La afición aquí de Valladolid súper contenta por este triunfo momentáneo. Juegan los de Cabral, el Santa Mariña, que va perdiendo por 1-2 con el equipo de Valladolid en este Benjamín Fútbol 8 Ciudad de Villagarcía. Pugnan por la pelota, la pisa en el Tafi. Finalmente es una falta que estima el colegiado. Va a golpear la falta sobre el área de Orgatos el Santa Mariña de Vigo. La pone, remata a boca de jarro de cabeza. Finalmente, aunque el portero hizo una parada mayúscula, consigue el Santa Mariña empatar el partido 2-2. 2-2 en este partido, cuartos de final del Ciudad de Villagarcía, segundo torneo de Benjamín Fútbol 8. Jugando el equipo de Valladolid, ahora Gatos de Íscar aquí, consigue la pelota de nuevo Pablo. Es un chaval con potencia, qué recorte, qué calidad, qué definición. Me ha gustado esta jugada de este niño que se va al córner a celebrarlo. Es el 2-3, segundo gol de este mega crack del Gatos de Íscar. Vean, recorta al defensor y la pone bien colocada en el palo corto del portero. Se llama Pablo. Golpeo ahora del equipo de Valladolid a balón parado. A punto está de ampliar el marcador. Vamos a ver qué pasa. Consigue aquí ahora el Gatos de Íscar de nuevo hacerse con la pelota. Se gira con la zurda. Balón al travesaño y remata Pablo. El tercer gol particular, hat-trick de este jugador del Gatos de Íscar. Este equipo de Valladolid, que vence en este cuartos de final al Santa Mariña de Vigo por 2 goles a 4. Golpeo ahora aquí del equipo de Valladolid por encima del travesaño. El Santa Mariña de Vigo de Benjamín quiere pero no puede. Se planta de nuevo a punto, muy bien el portero del Santa Mariña, que evita que el jugador de Valladolid, el Gatos de Íscar, amplíe el marcador. Va el Santa aquí a ver que aún tiene tiempo. Vamos a ver qué pasa. Intenta combinar, la recupera aquí el equipo del Gatos de Íscar. Se va de 1 de 2, conduce la pelota con potencia. Le sale al paso un nuevo niño. Y es el final del partido. Victoria de Gatos de Íscar en estos cuartos de final ante el Santa Mariña de Vigo. El fútbol de quilates, las jugadas, Los goles 5 estrellas, esa instantánea de tu mega crack. ese toque a tu alcance. Chuta y Gol pone a la venta el pack de 6 DVD con los 32 programas de la temporada.
por 40 euros más gastos de envío. Haz tu pedido llamando al 655-647496 o envía un correo a chutaygolgalicia@gmail.com. Chuta y Gol, nos mueve la pasión. Vamos a asistir ahora, o lo estamos haciendo ya, a la primera semifinal de este torneo Fútbol 8 Benjamín de Villagarcía entre el Depor y el equipo de Valladolid. Gator de Íscar jugando el Deportivo de La Coruña, combina con el delantero, recupera la pelota aquí el Deportivo de banda izquierda, hace un recorte, chuta con la derecha, balón fuera. Primera semifinal entre Depor, Gator de Íscar. La otra semifinal será entre el Real Club Celta y el Leixões Sport Club de Portugal. En Benjamín Fútbol 8 en Ciudad de Villagarcía, organizado por el Arosa. Buscando aquí el Depor el primer tanto, no lo consigue, pero ha estado a punto, sigue dominando el partido. Para en dos tiempos el portero del equipo de Valladolid. Este es el primer gol, es una celebración que no tenemos captada en cámara, que dedica la grada a este mega crack del Depor. Va venciendo el Deportivo 1-0 a los Gator de Íscar de Valladolid en esta semifinal de Villagarcía. Sigue el Depor dominando el partido y como propietario, dueño del esférico del cuero, se hace aquí con el balón. Ahora aquí el niño del Depor, qué asistencia, con muy buena salida del portero, busca sorprender el Deportivo al portero adelantado, pero no lo consigue. Vence el Depor 1-0 al equipo de Valladolid, que juega por banda izquierda, se va muy bien hasta la línea de fondo, asiste para Noel González, creo que era, saca el peligro un jugador del equipo de Valladolid. Final de la primera parte, victoria momentánea del Deportivo de La Coruña sobre el equipo castellano en esta primera semifinal. Ciudad de Villagarcía, jugando el Depor en el segundo tiempo con el tiki-taka, conduce aquí, vamos a ver, intenta irse del defensor, sigue luchando, se la lleva finalmente aquí un jugador del Valladolid. Recupera el Deportivo por medio de su central, que juega con el lateral por banda izquierda. Estamos en Galicia, en Chuta y Gol en Popular TV, como siempre, con fútbol de quiláter, jugadas 5 estrellas, zapatazo con calidad, con la zurda, buscando portería. Sigue el Depor jugando el balón por el suelo, combina aquí con el delantero, recepciona, juega para la banda izquierda. Se hace con el balón aquí de nuevo el Deportivo, la pisa, se gira, busca sorprender con la zurda. Bien situado el portero del Valladolid, el Gator de Íscar, que pierde 1-0 en esta semifinal en el Benjamín Fútbol 8. Segundo gol del Depor con una jugada también bien definida y de calidad. Es el segundo gol del Deportivo en esta semifinal, que le va a dar paso, casi seguro ya por lo que queda, a esta gran final. Va a jugar el Deportivo la gran final del Ciudad de Villagarcía con el vencedor del Real Club Celta, Leixões Sport Club de Portugal. Vamos con otra semifinal entre el equipo de Vigo, el Real Club Celta, contra el equipo portugués Leixões. Vamos a ver qué pasa. Ya tenemos un finalista, que es el Deportivo de La Coruña, que eliminó el equipo de Valladolid, Gator de Íscar. Vamos a ver si ahora el Celta es capaz de deshacerse del Leixões portugués para jugar una final en el segundo torneo Benjamín Fútbol 8 Ciudad de Villagarcía, en un derbi gallego entre Depor y Celta en Benjamín. Busca el Celta el gol, lo consigue, gol de calidad, gol de nivel en este zurdazo desde fuera del área, casi por la escuadra, sobre la portería del equipo Leixões de Portugal. Vio al portero fuera de su lugar, mal situado, y con una técnica y sabiduría y suspicacia y pillería mayúscula abre el marcador el Celta. Va ahora el equipo portugués buscando aquí, luchando con los defensores del Celta, recupera, tira flojo y mal, bota un córner ahora aquí atrás el equipo portugués sobre el Celta, que empata el Leixões en una jugada de córner, jugando el balón atrás, disparo lejano, como vemos en la repe de este niño del Leixões de Portugal, que empata el encuentro 1-1. Vamos a ver si el Celta ahora aquí en esta jugada, que se lleva aquí el balón el número 12, busca con caridad, qué parada, bien situado, con qué facilidad el portero portugués de Leixões. Sigue el Celta la carga, que domina en el juego, jugada 5 estrellas por la banda izquierda del número 11 del Celta. Recupera aquí otro jugador, el 12, la pone en el área, y de nuevo el cancerbero de Leixões, que da muestras una y otra vez
de la calidad, situación y el saber estar en la portería, aunque fallan ahora aquí en un balón. A punto están de marcar el Celta y ha sacado el esférico de cabeza a un defensor del equipo portugués en la misma línea de gol. Es ahora un nuevo gol del Celta que celebran con mayúscula, con alegría mayúscula quiero decir. Vence el Celta 2-1. Vamos, y han ido ya al descanso. Vamos con el segundo tiempo, venciendo el equipo de Vigo 2-1 a la historia de Portugal. Benjamín, fútbol 8. Sigue aquí ahora el Celta, muy bien la jugada, con una buena definición, con ese toque sutil ante el portero, con la bota izquierda, y 3-1. La final de esta categoría Benjamín Fútbol 8 está asegurada casi entre el Celta y el Depor. Esta es la afición en la grada del Celta. Va el equipo portugués que pierde 3-1 por banda derecha, jugando, combina, recupera el Celta la pelota, que vence 3-1, está ya a punto de finalizar el partido. Vamos a ver aquí el equipo portugués, un mano a mano, a punto está de acortar distancias y de meter el susto en el cuerpo al equipo vigués. No ha sido así. Final. Sierra Joyeros. Desde hace 50 años, profesionalidad y prestigio van unidos a calidad y buen gusto. Alta joyería y relojería de marca. Desde hace 50 años, Sierra Joyeros. En Ourense, Paseo 22 y Santo Domingo 72. En Vigo, calle Pintor Lacheiro 17. Restaurante Polar en Monforte de Lemos. Cocina gallega hecha con mimo. Cocina italiana de buena mano. Las carnes más tiernas, los pescados más frescos, acompañados con ese postre casero. Restaurante Polar en Monforte. El mimo en la cocina. El sabor de lo nuestro en todos los sentidos. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Ya no tienes excusa en Vigo para paladear un buen vino en compañía. Saborear unas tapas hechas con mimo o un pulpo en Sebre los fines de semana. Aderezado con música en vivo. Taberna da Crise, tu punto de encuentro. Calle Barcelona 17, Vigo. Queres ter a cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e desfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Ya hemos ofrecido ya los partidos correspondientes a este segundo torneo Fútbol 8 de Benjamín en Villagarcía y también las semifinales. Ahora vamos a llevarte a través de la pequeña pantalla aquí en Chuta y Gol esta gran final. No puede ser otra entre Real Club Deportivo de La Coruña y Real Club Celta de Vigo. Un partido que promete.
Salen al terreno de juego los dos equipos que van a disputar esta finalísima en el segundo torneo Fútbol 8 Benjamín Ciudad de Villagarcía, que son el Real Club Deportivo de La Coruña y Real Club Celta de Vigo. Una final bonita que a priori, vamos a ver qué pasa, que a priori digo, da expectativas y esperemos que sea un partido de nivel. Jugando el Depor en banda izquierda, le cierra el paso aquí el lateral derecho del Celta, recula para atrás, la recupera aquí un niño del Depor, busca portería, se le va la pelota al portero del Celta, sigue el Deportivo dominando al Celta, busca un segundo disparo, balón elevado, primeros compases del partido en este segundo torneo Benjamín Fútbol 8 Ciudad de Villagarcía. Aquí en Chuta y Gol en Popular TV sabes que tenemos una redifusión los domingos a las 8:30 de la tarde. Busca ahora el Celta por medio del número 6, combina con una llegada por banda derecha, busca el disparo, consigue gol. El Celta es Manuel Vieito para el Celta de Vigo, que abre el marcador ante un Deportivo que les estaba dominando. Celta 1, Depor 0, jugada aquí buscando un centro Chu, despeja el portero y le cae la pelota a Manuel Vieito, abriendo el marcador. Afición del Celta en la grada, que vote, va la ida, dicen las madres y los padres. Segundo gol del Celta, que no ha captado la cámara, pero sí la celebración. Ha sido una jugada confusa finalmente en la propia meta. Estos son los trofeos que les esperan a los vencedores y participantes. El Depor pierde 2-0. Vamos a ver qué pasa. Recoge aquí el balón. Qué recorte, qué calidad, qué definición. Es Martín Fernández del Deportivo con una jugada que se ha sacado de la chistera, con calidad, desde el borde del área. Le hace un cosido aquí al amigo del Celta y consigue el 2-1 en el marcador. Sigue el Deportivo, que quiere más. Recupera aquí el Celta de Vigo por medio del número 8, juega sobre la banda derecha, combina hacia la línea del centro del campo, recupera el Depor el balón. Recupera aquí el Celta, vamos a ver qué pasa. Es una jugada de peligro, busca el disparo con tenacidad, contundencia y sin arrugarse, pero no lo consigue. Sigue el Celta ahora aquí buscando. Vamos a ver, balón para la banda derecha, le hace un regate al defensor, se la lleva con suerte, se va muy bien del segundo y del tercero, asiste fuera del área, disparo. Qué parada, señores y señores, del portero del Deportivo. Me ha gustado la jugada del Real Club Celta y me ha gustado el paradón del portero del guardameta del Depor Benjamín Fútbol 8 en esta finalísima en Villagarcía de Arosa. En este torneo Benjamín Fútbol 8, cabalga, busca, se le va la pelota aquí al portero del Celta y llega de nuevo un jugador del Deportivo que empata el partido, es Noel López empata el partido 2-2, Noel López, que vote Riazor, decían ahora las madres en la grada del Depor. Noel López, que ha conseguido el empate, busca ahora aquí un tiro lejano. Noel López, como digo por tercera vez, que fue vencedor en alguna ocasión en Chuta y Gol como el gol más votado de la jornada. Este mega crack de Silleda, golazo ahora, tercero, a cargo de Hugo López del Deportivo. Qué gol 5 estrellas, qué gol de nivel de estos niños de Benjamín. Disparo con la zurda, el portero poco pudo hacer ante la contundencia. Es ahora un gol que se saca el Celta también desde un punto lejano. Estamos con un 3-3. Esto está que arde en la gran final. Celta 3, Depor 3 en la final de Benjamín Fútbol 8 en Villagarcía. Para aquí el Celta conduciendo, le agarra un contrario, puede haber una tarjeta. Va a buscar aquí este balón parado, este balón a la cruceta del Celta en este 3-3, en esta gran final entre Depor y Celta Benjamín Fútbol 8 en Villagarcía. Buscando ahora aquí el Depor, buscando centro, disparo. Es el cuarto gol, el 3-4 de Noel López, este niño que, como dije, ha ganado algún algún gol más votado de los programas de Chuta y Gol. Este niño de Silleda que juega en el Benjamín de Fútbol 8 del Deportivo. Final del partido, victoria y triunfo total como campeón para el Deportivo de La Coruña ante el Real Club Celta en este derbi gallego apasionante de Benjamín Fútbol 8.
Esto es lo que ha dado de sí este torneo en Villagarcía. Felicitar a la Rosa. Vemos aquí el triunfo de los niños del Deportivo, que han vencido al Celta en esta final del segundo torneo Cidade de Villagarcía de Benjamín Fútbol 8. Vemos ondear la bandera del Depor con los niños festejando en el terreno de juego ante la grada donde se encuentran sus padres y madres. Este triunfo absoluto que le acredita como campeones del Cidade de Villagarcía Benjamín Fútbol 8. Aquí, como siempre, en Chuta y Gol. Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Seems like a Llega el momento, llega el turno para el espacio dedicado a las jugadas y a los mejores momentos del programa Chuta y Gol, como siempre, de la mano de Aceites Abril, esta firma orensana, que no me canso de repetir y de reiterar, que apoya no solo Chuta y Gol, sino también al fútbol base gallego. Por tanto, madre, abuela, padre también si eres cocinero, ya sabes, Aceite Abril en el deporte, en la mesa y en la buena cocina. You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not you're. boy, you turn me on. What's the point of one when we could be those tonight? You can catch a fire, burn it up inside. I just want you close, close, close. If you be the bomb, baby, I'll be your match. I'll be your spark boy, and you bring the gas. You excite me, you ignite me. Give me your touch and light me. I'm a prima donna. I give what I wanna. Cuando suena como siempre la música de David Guetta, esta música que nos pone, por cierto, David Calviño, significa que vamos a ofrecerte y vamos a despejar la incógnita, y hoy lo hacemos directamente para conocer el gol ganador, el gol más votado de esta semana.
David, puedes pinchar ya el gol, adelante. Efectivamente lo tenemos en imagen, es un gol perteneciente a un niño que juega en el Alevín del Coruxo, se llama Cacheda, que tenía el número 1 en la jornada pasada. Cacheda del Coruxo es el vencedor, como siempre puede ir a merendar o a cenar aquí a Telepizza, en cualquier establecimiento de Telepizza de Vigo, como vemos en pantalla, con sus hermanos y familia, y tiene derecho, como es habitual, a 25 papeletas que vamos a meter aquí en el concurso que vamos a realizar posiblemente ya la próxima semana, que será el penúltimo programa de Chuta y Gol. Cacheda, Telepizza y Sabe 12, esta firma comercial de TUI que también colabora. No hay tiempo para más, se agotaron los 60 minutos dedicados al espacio de Chuta y Gol aquí en Popular Televisión. Me pierdo un poquito porque el estadio está vacío y ahora me encuentro solitario aquí. Como siempre, desde el plató 2 de Popular TV, decirte que la próxima semana estaremos aquí con el torneo Castiñeiras que organiza esta firma comercial de Vigo, organizado, colaborando el Coruxo. Fútbol de nivel en Popular TV, en Chuta y Gol. Vacaciones de verano para ti, vacaciones de verano, buen tiempo, alegría, deporte y como siempre pasarlo bien. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, muy buenas tardes, gracias por estar ahí. Chao amigos. Hay algo que me gusta de ti y ese algo me encanta. Siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Seguimos acercándonos, tú y yo, sintiéndonos, besándonos. Seguimos acercándonos, tú y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándonos. Been looking for you for a while now. Oh, and I just can't get you out of my mind. So mama, just hold my hand and move your body. I'm your man, I need your body. Can I take you there? Can I take you there? And you could be the love of my life. Seguimos acercándonos, tú y yo, sintiéndonos, besándonos. Seguimos acercándonos, tú y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándonos. Man, I gotta get to her. She's the only one I want up in my crib. Oh, my crib. Cause I think I fit with her. And I don't think she knows how beautiful